Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a esta su programación. El día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante. Es el tema del 666. ¿Y qué significa esto para tu vida? Yo sé que la iglesia enseña, ¿verdad? Que el 666 es la marca de la bestia. Es algo que va a suceder al final de los tiempos y que las personas no van a poder ni comprar ni vender. ¿Verdad? Pero el día de hoy, el estudio que yo le traigo, aunque usa esa expresión o ese verso de la palabra de Dios, vamos a aprender que el 666 significa algo totalmente diferente. Yo sé que muchas personas tienen miedo, recibirán una marca en la frente o recibirán una marca en la mano. Pero hay un hombre que Dios le enseñó, Dios le mostró, él tuvo una visión de qué significa verdaderamente el 666. Así que le invito a que se quede en sintonía el día de hoy para que pueda escuchar lo que esto significa el día de hoy. Su número es 666, significa que esa calidad es una totalidad de falsedad derivada del mar. Esto fue lo que dijo este hombre llamado Swedenborg. Él dice, ¿verdad?, que el 666 significa que esa calidad es una totalidad de falsedad. Más adelante vamos a mirar que el 6 significa falsedad. El 6 significa que algo es falso, pero cuando usted lo multiplica por 666, esa falsedad ha llegado a su totalidad. Entonces, este hombre dice que esta falsedad tiene que ver cuando se creó aquella doctrina que enseña, ¿verdad? Sola fe. Sola fe. Y presenta esta doctrina sola fe como la bestia del cual habla el libro de Apocalipsis. Usted sabe que hay personas en el mundo, hay cristianos que creen que la salvación es solamente a través de la fe. Entonces, Swedenborg dice que las personas que tienen esta fe son las personas que verdaderamente tienen la marca de la bestia en su vida o que tienen el 666. Y si se queda conmigo más adelante, podemos ver por qué él piensa de esta forma. Swedenborg fue muy crítico con las iglesias de su tiempo, que enseñaban que el hombre se salva solo por la fe sin la necesidad de las obras. Él asocia directamente el 666 con esta doctrina. El número de la bestia significa la calidad de la confirmación de esa doctrina, aleluya, y fe que separan la fe de la vida. ¿Verdad? En su libro Apocalipsis Revelado, él dice que hay personas que separan la fe de la vida. Hay personas que separan la buena fe con la caridad. Hay personas que dicen que la salvación es solamente a través de la fe. Swedenborg pensaba que la fe es algo que no se puede separar de la caridad, pero que siempre van juntos. Y él dice que los creadores de esta falsa doctrina contemplaron esta falsa doctrina del 666 al separar la caridad o el amor de esta doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué simboliza el número 6 para Swedenborg? Entonces, para este hombre simboliza lo que es falso y malo, además de la lucha o combate espiritual. Entonces, el 6 significa lo que es falso o lo que es malo y también un combate espiritual dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Al estar triplicado, 666 representa la plenitud o culminación de la falsedad. El 666 es la totalidad, ¿verdad?, de la falsedad. Para Swedenborg, el número simboliza lo que es falso y malo y repetirse 3 veces, 666, indica que la falsedad ha llegado a su plenitud o estado completo donde ya no queda rastro de verdad espiritual. Y para él esto fue lo que le pasó a la iglesia. La iglesia había perdido todo rastro de verdad espiritual al creer, y sabemos que no toda la iglesia cree que la salvación es solamente a través de la fe. Hay cristianos que creen que la salvación es a través de la fe juntamente con las obras de caridad o la obra de amor. ¿Qué simboliza la marca de la bestia para este hombre?
Swedenborg vincula el 666 específicamente con la doctrina de la salvación por la sola fe, sin la necesidad de obras de caridad. Para él, esta idea separaba la fe de la vida, convirtiéndose en una falsedad total que destruía la esencia de la iglesia. Y cuando la iglesia piensa que somos salvos solamente a través de la fe, entonces pierde para Swedenborg todo lo que es verdad. Sí, aleluya, destruye la esencia de lo que verdaderamente es la iglesia. ¿Qué nos describe la marca del 666? Hay personas que creen, bueno, la marca del 666 es un sello o es un chip que le va a poner a la gente en la frente o en la mano. Swedenborg no pensaba nada de eso, ¿verdad? Él dice que la marca del 666 son aquellos, o que le ponen aquellos que creen en la falsedad. El número describe la calidad espiritual de aquellos que confirman falsedades mediante razonamientos intelectuales, ignorando el amor al prójimo y la voluntad divina. ¿De qué sirve que usted tenga conocimiento de Dios, que usted tenga conocimiento de la verdad, pero que usted se separe de la caridad, que usted se separa del amar al prójimo y de hacer la voluntad divina de nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? ¿Cuál no es el significado del 666? ¿Qué no significa el 666? A diferencia de las interpretaciones que asocian el número con el emperador Nerón, hay personas que dicen, bueno, el anticristo es Nerón. O figuras políticas, ¿verdad? Como Hitler y tantas personas. Swedenborg sostenía que el Apocalipsis describe procesos que ocurren dentro de la mente humana y el mundo espiritual durante el fin de una era religiosa. Entonces el 666 es esa falsedad que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros. En un tiempo yo llegué a pensar, como decía Calvino, ¿verdad?, que la salvación viene a través de la fe solamente, sin necesidad de las obras. Y eso es peligroso, hay que ser sabio. Es importante que tengamos nuestra fe en las obras de Dios, en las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que no ignoremos que también tenemos que tener buenas obras en nuestra vida, porque Jesús fue quien habló de ella. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue una persona muy reconocida el día de hoy dentro del cristianismo, es una persona que guardaba esta ley que el Señor Jesús había enseñado de amar a Dios y amar al prójimo. Con este mensaje, Swedenborg no estaba enseñando a las personas que ellos tenían que volverse a la religión judía, porque el mismo Jesús criticó el mal comportamiento de los judíos. Hay personas el día de hoy, como los adventistas, ¿me entiende?, que se enfocan mucho en guardar la ley de Moisés. Y eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que nos volvamos a la ley de Moisés. Él no está pidiendo que nos volvamos a las buenas obras del amor. Y que la fe sin estas obras de amar a Dios y amar al prójimo es una fe que no sirve de nada, es una fe que está muerta. Aleluya, una persona que cree esta doctrina y que vive según esta doctrina de la fe sola, es una persona que está marcada con este sello de la bestia, el 666. Este hombre aclara que esta doctrina no tiene que ver nada con un personaje político. Miles y miles de años la persona han estado tratando de adivinar quién será el anticristo, quién es aquel que va a traer aquel nuevo orden mundial, el cual va a ponerle un sello en la frente a las personas para que no puedan comprar y no puedan vender. Pero no tiene que ver con esto. Estamos viviendo los últimos días donde la iglesia se ha contaminado con esta falsa enseñanza de la fe sola, donde muchas veces pensamos que no tenemos que tener las buenas obras de Dios en nuestra vida para amar al prójimo y para hacer la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Estoy diciendo, yo no sé todo, yo no entiendo mucho lo que Swedenborg está diciendo. Él entendió lo que él está predicando, pero a mí me gusta lo que él está enseñando. Me gusta, ¿por qué? Porque por años las personas han tenido miedo de que llegará un día que si tú no te dejas cortar la cabeza, entonces no tendrás salvación y todas esas cosas que nos han enseñado por muchos años. Y hace mucho más sentido entender
que el 6 es la falsedad, pero cuando se repite 3 veces, quiere decir que ha llegado a al tope de la falsedad. ¿Entiende? Y cuando una iglesia cristiana empieza a enseñar que la salvación es a través de la fe solamente, es una iglesia que ha caído en esta, ¿verdad? En esta terrible, gloria sea el nombre de Dios, falsa doctrina. Entonces, decíamos, ¿verdad? ¿Qué nos representa el número 666? El número 666 no representa a un individuo histórico o a un anticristo físico, sino un estado de falsedad espiritual extrema, dice Swedenborg. ¿Me entienden? No es un político, no es una persona del pasado o del futuro, es una falsedad espiritual, la cual es extrema. Y la destrucción total del bien y de la verdad en la iglesia. Y le dije que para él, ¿verdad? Esto tenía que ver mucho con la falsa doctrina de la salvación por la fe sola o la fe solamente, ¿verdad? En su obra Apocalipsis Revelado, Swedenborg explica que los números en la Biblia tienen un significado como espiritual y no matemático. ¿Y por qué él decía esto? Porque muchas veces cuando dice, ¿qué significa este número? Dice la palabra de Dios. Hay personas que creen que es algo matemático. Hay personas que cambian esos números por números romanos y dicen, mira, el nombre del Papa es el 666, o Nerón es el 666, o Hitler ese es el nombre 666, pero el 6 en la Biblia no es algo matemático, no son números romanos. El 6 tiene un significado espiritual. Y para Swedenborg, la representación del 6 es falsedad. Y cuando se repite 3 veces es que esta falsedad ha llegado a su culminación. Y para él, que era un crítico grande de la iglesia de sus tiempos, él dice que la iglesia se ha contaminado hasta el final porque ha creído en esta fe, la fe sola, cometiendo todo tipo de crímenes, todo tipo de maldad. Es por eso que los cristianos perseguían a las personas y hasta la mataban. Y no se preocupaban por nada porque decía, yo soy salvo por fe, no por las obras. Como hay muchos cristianos el día de hoy que no aman a su prójimo, pero se sienten bien a la iglesia, se sienten bien y están todo bien con Dios. ¿Por qué? Porque no entienden que la salvación, aleluya, la fe verdadera va acompañada de la caridad. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, especialmente el prójimo, porque el mismo Dios dice, ¿cómo puedes decir tú que me ama, que no me ha visto, cuando no ama a tu hermano al cual tú no has mirado? Y aunque la salvación por fe es muy atractiva, la fe sola, tenemos que cuidarnos. También tenemos que ser sabios y cuidarnos de aquellos cristianos el día de hoy, ¿me entiende? Que ellos dicen, bueno, no es por la fe nada más, es por las obras también, pero son obras, tradiciones humanas, la cual Jesús criticó, la cual Jesús iba en contra de ella. No podemos dejar manipularnos por los demás, aleluya, que nos ponen cargas que ellos mismos no están dispuestos a cargar o a llevar. La obra que yo estoy diciendo es la obra de caridad. Es el amor ágape que debemos tener. No el amor filial es otra cosa, pero el amor ágape, el amor de Dios que tenemos que tener los unos por los otros. Tenemos que tener fe, claro que sí, pero la fe verdadera. Como dice Santiago, que la fe sin la obra están muerta. Y lamentablemente cuando nosotros confesamos que tenemos fe, pero no tenemos caridad, esta fe es una fe muerta. Y para Swedenborg, esto es lo que significaba el 666. Eso es lo que significaba y significa aún el día de hoy la totalidad de la falsedad, del engaño que las iglesias enseñan el día de hoy. Hemos dejado el camino estrecho por el coger el camino ancho. Yo no lo sé todo. Tal vez usted sabe más que yo. Y puede ser en su mente que usted diga, bueno, la salvación es solamente por fe y no por las obras. Si tú crees que enseñarle eso a tus hijos es bueno, enseñarle a tus hijos, no te preocupes de nada, no te preocupes de hacerle el bien a nadie. Eso no importa, lo que importa es creer en Jesucristo.
Y si cree en Jesucristo, dice, si un hombre me ama, debe guardar mis palabras, debe guardar mi mandamiento. Eso mismo enseñó Jesús. El mismo Pablo, ¿me entiende? Fue un hombre que enseñó que debemos amarnos los unos a los otros. ¿De qué sirve si yo hablo lenguas angélicas? ¿De qué sirve si yo hago tantas cosas pero no tengo amor? No sirve de nada. La fe sin las obras de caridad están muertas. Sobre la naturaleza del número. Su número es 666, significa que esta calidad, aleluya, es una totalidad de falsedades derivadas del mar. Se lo puede encontrar en Apocalipsis revelado de este hombre. Swedenborg, para Swedenborg, el número 6 simboliza que es falso y malo. Al repetirse 3 veces, como decía, indica que la falsedad ha llegado a su plenitud o estado completo, donde ya no queda rastro de la verdad espiritual. Sobre la fe sola, aleluya, lo presenta como la bestia. Yo le dije que este hombre fue muy crítico y que enseñó y predicó en contra de aquellas personas que, ¿verdad?, creían en esta falsa doctrina. Sobre el número del hombre, que es algo que habla el libro de Apocalipsis, el número del hombre, en el versículo 13-18, dice que el 666 es el número del hombre. Swedenborg interpreta esto no como un individuo, sino, aleluya, sino como la capacidad humana de racionar. El número del hombre no es un individuo, no es un hombre, sino es aleluya, la capacidad humana de racionar. Porque es número de hombres significa, aleluya, la calidad de la iglesia en cuanto a su entendimiento del verbo, la Biblia, entre paréntesis, la Biblia. Entonces, el 6 o el número del hombre es cuando nosotros los seres humanos podemos racionar, porque tenemos la habilidad de racionar. Yo en mi razonamiento, en mi propia sabiduría humana, puedo decir, yo no necesito las obras que Jesús enseñó. Yo no necesito amar al prójimo, yo tengo que amarme a mí mismo y confiar, aleluya, solamente en la fe. Y pensamos en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría diabólica, carnal, que podemos dividir el amor o la caridad de la fe verdadera, el cual Cristo vino a enseñar a este mundo. Y esto es lo que la Biblia dice cuando se refiere al número del hombre. Para el 666 describe a una iglesia que ha usado el intelecto humano para distorsionar las verdades divinas hasta que el hombre se convierta en su propio Dios. Y eso es lo que muchas veces cuando yo digo la fe sola, queremos convertir a los hombres en sus propios dioses. No tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, porque de nada sirven. De nada sirven guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que muchas personas creen. Pero Jesús, el mismo Pablo, el mismo Juan el Bautista, el mismo Santiago, el mismo Pedro, todos vivieron vida de purificación, de santidad, vida agradable delante de Dios, amando al prójimo y amando a Dios, porque entendían la importancia de mantener la fe y la caridad juntos. Sobre la marca en las manos y la frente, hay personas que creen que eso será algo literalmente, donde le van a poner un chip a la gente en la mano o en la frente, donde van a tener que mostrar el número 666. Swedenborg explica que el número, la calidad espiritual, el número es la calidad espiritual, se manifiesta en 2 áreas. Se manifiesta en la frente, significa el amor o la voluntad. Quien tiene la marca ama la falsedad. Entonces significa el amor a la voluntad. Aquellas personas, lo que está en la frente significa el amor y la voluntad. Y aquellas personas que tienen la marca en la frente es una persona que ama con su amor la falsedad. Ama el engaño. Que pensamos, no, yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo leer el verbo, yo puedo hasta predicar la palabra de Dios. Yo puedo llamarme un profeta y no amar a mi prójimo. ¿Usted entiende la importancia de amar al prójimo? Cuando usted ama al prójimo, usted no abusará sexualmente a los demás. Usted no le va a engañar a las personas con sus finanzas o tratar de sacar ventaja en contra de ellos.
Usted no va a ser un legalista trayendo opresión y daños mentales y espirituales a los demás. Usted tratará a los demás con amor, paciencia, misericordia, sin enojarse, exactamente como lo dijo Jesús. Y la razón por la cual hay tanto engaño, tantas falsedades en el cristianismo el día de hoy es porque hemos dejado la doctrina verdadera, la enseñanza verdadera, la enseñanza que vino Jesús a predicar. Y hemos cogido las doctrinas de Pablo y la hemos doblado y nos hemos engañado a nosotros mismos, diciendo el mensaje de Jesús era para el Antiguo Testamento. Ya yo no tengo que amar al prójimo ni amar a Dios. Eso es una falsedad. Ese es un engaño. Le dije, yo no lo conozco todo. Yo no entiendo todo, igual que usted no conoce todo. Pero algo que yo sé es que cuando Cristo vino a este mundo, Él con su ejemplo, con la verdad, nos enseñó que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el que no ama al prójimo, no ha conocido a Dios, dice la Biblia en el libro de Juan. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué sirve tu fe si no ha conocido al Dios verdadero? Entonces, cuando dice la Biblia aquí de la marca en la mano, significa las obras o el poder, representa la acción basada en las creencias falsas. En la mano significa la obra o el poder, representa la acción basada en la creencia falsa, ¿verdad? En tus obras, en tu poder. Porque hay personas que dicen que la salvación es solamente por fe y así tienen mucha fuerza, tienen mucho poder, hacen muchas obras. Hay personas que dicen la salvación es solamente a través de la fe y no tiene que ver nada con las obras, pero tú ves que son gente que predican, son gente que van a otros países y todas esas cosas lo hacen, pero lo hacen a través del engaño, a través de la falsedad, a través de la maldad y enseñan sus propias herejías a los demás. En resumen, para Swedenborg, el 666 es un estado mental y espiritual donde el razonamiento egoísta ha destruido la caridad y la fe. ¿Qué significa el 666? Ellos van a engañarte, van a decirte, es un hombre que viene dentro de un par de años. Ya el anticristo está al venir y después del anticristo, entonces, después que Cristo venga y se lleve a su iglesia, entonces se manifestará el anticristo, lo cual es una falsedad completa, según Swedenborg. Y yo personalmente no estoy esperando un anticristo como lo deletrea la iglesia. Ahora, yo sí sé que el 666 es un estado mental, es un estado espiritual donde el razonamiento egoísta, yo me pongo a mí primero antes de poner, como me enseñó el Señor, de poner a los demás primeros o de poner a Dios. Y esto es un proceso, eso es poco a poco, porque no estoy diciendo que yo estoy ahí, pero mi deseo es poder llegar ahí. Mi deseo es hablar con la verdad de que yo tengo que amar a Dios, amar al prójimo, porque eso fue lo que el Señor vino a enseñarme. Entonces, el 666 es un estado mental y espiritual donde el razonamiento egoísta ha destruido la caridad y la verdad y la verdadera fe. El 666 es un razonamiento egoísta del hombre que ha destruido la caridad y la fe verdadera. Amén. Como le dije, la fe y la caridad necesitan ir de la mano, necesitan ir juntos. Entonces, cuando podemos entender lo que Swedenborg está enseñando, cuando podemos entender que esta doctrina del 666 no se está refiriendo a un número matemático, se está refiriendo a algo espiritual, podemos entender o tratar de entender qué significa el 6. Como le dije, el 6 significa falsedad y cuando se repite 3 veces es que la falsedad ha llegado a su plenitud. Y para Swedenborg, la falsedad más terrible, el engaño más grande que el razonamiento egoísta del hombre ha introducido a la iglesia, quitando así las virtudes de la iglesia, es que la salvación es solamente a través de la fe. Con mi razonamiento yo puedo agradar, amar y servir a Dios, lo cual es una falsedad. La fe, si no está acompañada de las obras,
y no las obras de la ley de Moisés, pero las obras de Cristo, los mandamientos de Jesús, que él enseñó de amar a Dios y amar al prójimo, mi fe estaría muerta. Por eso fue que Santiago lo dijo de esta forma. Así que Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado el programa del día de hoy. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.